Ahora sí, muy bien. Comenzamos entonces con nuestra clase del día de hoy. Nos corresponde el libro del Éxodo. 5. Estamos ya en el capítulo 5 y es lo que vamos a comenzar a leer el día de hoy. Hoy día vamos a estar viendo un tema que he titulado Cuando la obediencia agrava el conflicto o el Dios que no se olvida. La intención de que podamos comprender que la obediencia no elimina el sufrimiento, pero Dios nunca nos olvida. Eh, y así es como vamos a partir con la lectura del texto del día de hoy. Y cuando lo pueda cambiar, a ver, ahí está, es la flecha para el lado, ¿no? Entonces partimos con la lectura del capítulo 5. Veamos los primeros 5 versículos si alguien se ofrece para leer. Ok. Inmediatamente Moisés y Aarón fueron a decir al faraón: Así habla el Señor, el Dios de Israel. Deja partir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Pero el faraón respondió: ¿Y quién es el Señor para que yo le obedezca dejando partir a Israel? Yo no conozco al Señor y no dejaré partir a Israel. Ellos dijeron: El Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro y ahora tenemos que realizar una marcha de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, Él nos castigará con la peste o la espada. El rey de Egipto le respondió: ¿Por qué ustedes, Moisés y Aarón, se empeñan en apartar al pueblo de sus tareas? Vuelvan al trabajo que les ha sido impuesto. Él pensaba así: ellos son ahora más numerosos que los nativos del país y todavía debo tolerarles que interrumpan sus trabajos. ¿Sigo o no? Siga nomás, siga. Ese mismo día, el faraón dio a los capataces y a los inspectores del pueblo las siguientes instrucciones: no sigan entregando a esa gente la paja para hacer los ladrillos, como lo hicieron hasta ahora. Que vayan a juntarla ellos mismos, pero exíjanle la misma cantidad de ladrillos que fabricaban antes, sin descontarles ni uno solo, porque son unos holgazanes. Por eso gritan: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Háganlos trabajar más duramente y que estén siempre ocupados, así no prestarán atención a estas patrañas. Enseguida salieron los capataces del pueblo, junto con los inspectores, y dijeron a la multitud: Así habla el faraón. De ahora en adelante no les daré más paja. Vayan ustedes mismos y tráiganla de donde puedan, pero el rendimiento no deberá disminuir en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por todo el territorio de Egipto para recoger los rastrojos y abastecerse así de paja. Los capataces, por su parte, los apremiaban diciendo: terminen el trabajo que se les fijó para cada día, como lo hacían cuando les daban la paja. Y los capataces del faraón golpearon a los inspectores israelitas que ellos habían designado, diciendo: ¿por qué ayer y hoy no completaron la cantidad establecida de ladrillos como lo venían haciendo hasta ahora? Continúe. Continúo. Los Sí, sí. inspectores de los israelitas fueron a quejarse al faraón, diciendo: ¿por qué tratas así a tus servidores? No nos dan paja, no cesan de decirnos que hagamos ladrillos y encima nos golpean. Y tú tienes la culpa. Pero el faraón respondió: ustedes son unos holgazanes. Sí, unos perfectos holgazanes. Por eso andan diciendo: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Ahora vayan a trabajar
y no solo no les darán más paja, sino que deberán entregar la misma cantidad de los ladrillos. Cuando les anunciaron que no debían disminuir la producción de ladrillos establecida para cada día, los inspectores israelitas se vieron en un grave aprieto. Y al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, le dijeron, que el Señor fije su mirada en ustedes y juzgue, porque nos han hecho odiosos al faraón y a sus servidores, y han puesto en sus manos una espada para que nos maten. Moisés se volvió al Señor diciendo, Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? Para esto me has enviado. Desde que me presenté ante el faraón para hablarle en tu nombre, él no ha cesado de maltratar a este pueblo y tú no haces nada para liberar a tu pueblo. Wow. Uf, sí, las quejas de Moisés son recurrentes en todo el texto eh, del Éxodo. Eh, Estuvimos viendo la clase pasada en el capítulo 4 para recapitular un poco que después de resistirse y dudar Moisés y ser fortalecido finalmente por Dios, aceptó el llamado. Recordemos las excusas que presentaba una tras otra, pero él finalmente regresa a Egipto con la promesa de que el Señor estaría con él. Y hoy vamos a ver que su primer encuentro con el faraón no va a resultar en una liberación inmediata. Ujú, Por el contrario, comienza un camino de sufrimiento, porque muchas veces seguir a Dios no es sinónimo de eliminar el conflicto. A veces el conflicto se profundiza y esto no quiere decir que Dios esté ausente, sino que Dios está con nosotros también en todas las etapas y circunstancias de la vida que también incluyen el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la muerte. Él está ahí con nosotros. Algunos, muchos años atrás, cuando predicaban en las calles de distintas religiones, decían, ven a Cristo y se te acabarán todos tus problemas. Pero parece que no es tan así, no es tan fantasioso. eh, que sea un encuentro de esa forma cuando nos acercamos a Dios. El texto que vimos en el capítulo 4 y lo que vamos a ver en el capítulo 5 nos muestra que efectivamente eh, hay un dilema, puesto que Moisés decide seguir a Dios. Sin embargo, empiezan los problemas. Así que tan fácil parece que no es. ¿Alguna vez obedecer a Dios les ha traído a ustedes alguna dificultad? Yo creo que sí. claro. Yo creo que a todos nosotros en alguna oportunidad en que hemos obedecido el llamado del Señor, en que hemos sentido en nuestro corazón de que estamos actuando conforme al Evangelio, a la palabra de Dios, y algo malo nos pasa, algo malo nos pasa. Así hay distintas experiencias, como aquella persona, no sé, que decidió ayudar eh, dinero para alguna causa y después se dio cuenta que esta misma persona no tenía plata eh, porque salió un gasto inesperado. Eh, Eso pasa harto cuando uno de su corazón busca dar, entregar de lo que uno tiene y de repente algún imprevisto, no sé, se echa a perder el auto, se llueve la casa en invierno y hay que desembolsar mucho dinero que a veces no está y uno dice, uy, habrá sido que el obedecer a Dios me trae más dificultades y la verdad es que no es así. No es que el desobedecer a Dios traiga más dificultades. Lo que pasa es que la vida siempre tiene sus idas y vueltas.
Y hay cosas que nos van a pasar siguiendo o no siguiendo a Dios, pero estando en comunión con Él, podemos enfrentar las cosas no solos, sino acompañados por su presencia. Y ahí es que tenemos a Moisés y Aarón ante el faraón con este deja ir a mi pueblo. Uf, qué osadía más grande, puesto que el Éxodo capítulo 5 que estamos viendo marca un punto de inflexión en la narrativa. Vimos ya el llamado de Dios a Moisés, pero ahora ya no es promesa o diálogo entre Dios y Moisés. Ahora están donde las papas queman, como decimos acá en Chile. Moisés y Aarón comparecen ante el faraón. El enfrentamiento ya directo entre el Dios de Israel y el imperio de Egipto se vuelve Ujú, real, abierto, público. Y este capítulo nos muestra que el camino de la liberación no es inmediato. La opresión al comienzo va a ser más grande, se va a intensificar. Y aparece Moisés y Aarón con este primer acto profético en que le dicen a este hombre que tenía mucho poder, que es el faraón, deja ir a mi pueblo. Así dice el Señor, así dice el que es Yahvé. Ya estuvimos hablando acerca del nombre de Dios. ujú, Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Así dice el Señor. Es una fórmula profética que utilizan luego muchos los profetas del Antiguo Testamento. Jeremías, Isaías, Amós y así muchos de ellos. Este es el primer gran choque de soberanías en la historia de la Biblia, puesto que el faraón es una autoridad que se autoproclama como hijo de los dioses. Y tenemos a este dios pueblerino de un pueblo chico que es Yahvé, que viene a enfrentarse con el hijo de los dioses, que es quien gobierna el imperio. Y más encima, es como para que me celebre fiesta. Lo que alude en realidad en el hebreo es como a un acto litúrgico colectivo, no solo a una peregrinación, a un escape. Es una declaración de que el pueblo tiene una lealtad religiosa que va más allá de una autoridad imperial, que es más poderoso. Es un imperio, o sea, en un imperio que controla no solo el trabajo, como lo era en Egipto, sino que también controlaba la religión de las personas. Esto es un acto de subversión, esto ujú, es rebeldía, esto es correcto. sedición, todos los calificativos y delitos que se les puedan poner. Y ahí estaban Moisés y Aarón. Entonces, cuando uno lee esto, y echa el cassette para atrás, el cassette. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo se diría? Ahora ya no podemos decir ni el CD, porque ya también pasó el CD. No podemos decir echa el MP3 para atrás, porque tampoco se usa. Uy, como hemos ido avanzando tantas. De Ni Google siquiera, a inteligencia artificial. claro, sí, ni siquiera mencioné el tocadiscos y para atrás. Bueno, cuando echamos la mente hacia atrás, eh, cuando en el buscador vamos hacia atrás ya, Moisés tiene esta pelea con Dios porque está temiendo quizá precisamente estos eventos. O sea, fue a echarle la choreada al emperador, al faraón, en nombre de un Dios que se le apareció, que es el Dios, claro, del pueblo de Israel, el Dios de los antepasados, de Abraham, de Jacob, pero para el faraón no es nada. Claro. Es un Dios de un pueblo chiquitito que es un pueblo enano. Entonces, ¿quién es Yahvé para que yo oiga su voz?
y deje ir a Israel. O sea, estamos hablando de Egipto en el segundo milenio antes de Cristo, en que el faraón era considerado un semidios. El panteón egipcio estaba claramente establecido. Ra, Amón, Isis, Osiris, los que hemos visto películas o leído historia, algo nos vendrá a la mente con esos nombres. Eh, Yahvé, el Dios de Abraham, es un Dios desconocido para el faraón. Y no es solo ignorancia, sino que también hay una muestra de desprecio, porque para el faraón aceptar a este Dios de un pueblo chico sería aceptar que existe una autoridad espiritual superior a la de él, a la del faraón. Entonces hay una lucha de poderes aquí. ¿Quién tiene el derecho a definir el destino de Israel? Y esta respuesta es el primer paso del endurecimiento del faraón, tema que luego vamos a ir viendo cómo se va a desarrollar. El faraón cierra su corazón voluntariamente. ¿Quién es el Señor del cual tú hablas? Lo cual sigue siendo una pregunta para nosotros. ¿Quién es el Señor para mí? ¿Es un Dios de pueblo chico? Cuando nos enfrentamos al mundo, porque cuando estamos en la iglesia, claro, rendimos culto, adoración a Dios, recitamos el credo, el Padre Nuestro, escuchamos el Evangelio, y en ese entonces está muy claro quién es Dios, quién es el Señor para nosotros. Pero cuando no estamos en contexto de iglesia, cuando estamos frente al mundo, en nuestro entorno social, ¿quién es Dios? ¿Es un Dios de pueblos chicos No. o es el Dios que está por sobre el imperio o los imperios que existen en este mundo? Interesante, ¿no? Ujú. Y es así que el Dios les dice, deja ir a mi pueblo. Y el faraón no reconoce ni respeta a este Yahvé, lo desafía. ¿Quién es? ¿Quién es? Pues como dijimos, era un semidios el faraón, toda la autoridad estaba en él. ¿Y quién es entonces nuestro Dios hoy? Les repito, ante los poderes de este mundo, ante lo que está haciendo el mismo Israel hoy en día contra Gaza, contra Palestina, contra Irán, lo que hace los presidentes poderosos, Donald Trump, Vladimir Putin, Macron, que Macron todavía es presidente de Francia, no estoy seguro, me lo Sí. perdí. Sí, sí, ya. Eh, los poderosos, ¿quién es Dios? Y ahí nosotros a veces tenemos que contestarnos para que cuando el día domingo hagamos esta oración en que pedimos por un alto a la guerra, en que pedimos por paz para el mundo, pensemos de qué tamaño es nuestro Dios al momento en que estamos orando, pidiendo, intercediendo, y que con toda la fe del mundo podamos rogar ahí, sabiendo de que es un Dios que es más grande que cualquier imperio, así de grande es nuestro Dios. Bueno, frente a esta confrontación viene el aumento de la opresión. Trabaja sin paja. El faraón responde incrementando la carga, dando más pega. Ahora Israel debe recoger su propia paja, pero fabricar la misma cantidad de ladrillos. Una táctica imperial para quebrar la esperanza, la dignidad. Cuando el pueblo empieza a soñar con libertad, porque ven a Moisés y Aarón, la opresión quiere sofocar la esperanza.
Y sabemos por la historia que la producción de los ladrillos para la construcción era una tarea muy ardua. Había que mezclar el barro con paja Ujú. triturada, porque la paja daba cohesión, firmeza al ladrillo, no como los ladrillos modernos, ¿cierto? Bueno, cada vez estamos más lejos de ciertas construcciones firmes. Y había que secarlos al sol, había que transportarlos, había que apilarlos. Entonces, obligar al pueblo a recoger su propia paja era una medida brutal de castigo, eh, una política que buscaba romper la voluntad de los esclavos y anular cualquier germen de esperanza para afuera. Ujú. Una técnica de represión social que hemos visto que muchos gobiernos, muchas dictaduras, tiranías, eh, Efectivamente. muchos genocidas a lo largo de la historia y gente que ha estado en posición de poder utiliza técnicas de represión social. Y cuando una minoría oprimida comienza a organizarse o a soñar con la libertad, los imperios suelen incrementar el sufrimiento Ujú. para disuadir cualquier sublevación. El faraón acá entiende que el discurso de Moisés y de Aarón es peligroso, le da para pensar a la gente, despierta una identidad y por eso es que responde con más opresión, más castigo, más trabajo. Y los capataces israelitas, los vemos acá en una especie de psicología del oprimido. Los Sí, israelitas que son intermediarios, que son como los jefes, los que ganan quizá un poquito más, se ven atrapados porque son castigados por los egipcios y se ven forzados a reclamar, pero no a Moisés, sino al faraón. Y esto refleja una tensión, eh, porque hay un miedo a empeorar su situación, una resignación a lo que dice el faraón y una pérdida de fe, una desconfianza a poder elevarse, a levantarse, a mirar desde más arriba y creer lo que Dios les había dicho. Y por eso el verso 21 dice que el Señor los examine y los juzgue. Ustedes nos han hecho exacto. odiosos ante el faraón. Em, Crean una tensión. Siempre está ese personaje que está al medio, como lo era en el caso de los tiempos de Jesús, el cobrador de impuestos. ¿Se acuerdan de en qué Correcto. consistía esa pega? Eran generalmente israelitas mismos, eran encargados de cobrar los impuestos al pueblo en nombre del Imperio Romano, que eran grandes impuestos, y de ahí tenían que incluso pagarse su sueldo y se lo determinaban y eran odiados por la gente. Estaban ahí entre los dos bandos. ¿A quién agrado? ¿Al pueblo de Israel o al imperio? Una cosa particular acá es que Jesús tiene entre sus filas, entre sus discípulos, entre los 12, Ujú. a Ujú. un recaudador de impuestos. Qué maravilloso es lo que hace Dios. Cómo es tan transversal el llamado que Dios nos hace. A pesar de que vemos tensión interna en los pueblos oprimidos, algunos se resignan, otros dicen que no, vamos a la lucha, y nace un conflicto interno en Israel. ¿Vale la pena o no vale la pena obedecer al Señor? Si esto empeora la situación, nos tratan más mal. Uf, es algo que no es menor. Claro. Es fácil mirar hacia atrás y ver
a los que la han embarrado en la historia como malos no, pero ponerse en los zapatos de la gente que ha cometido errores es distinto. Cuando uno ya los superó, como cuando uno alcanza una cierta edad en la vida y le dice a los jóvenes, tú no tienes que hacer esto, pero ¿cómo hiciste esto? No, eso está mal, va contra nuestros principios, va contra nuestra moral, contra nuestra ética, va contra nuestra religión, contra lo que te he enseñado. Y alguna vez nosotros fuimos jóvenes Exacto. y tenemos algunas guardaditas por ahí. Eh, es re fácil cuando uno avanza en una etapa de la historia, ya sea de su vida o como lo vemos acá en la historia de la humanidad, mirar hacia atrás y decir, pucha, que lo hicieron mal. Pero quizás nosotros en la situación, viéndonos que la estamos pasando peor al Ujú. seguir a este Dios de nuestros ancestros, quizás nos uniríamos a qué barco, no lo sabemos, habría que estar ahí. Y ahí es donde Moisés ya se queja de nuevo, clama a Dios. ¿Por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué tratas tan mal? No has hecho nada, nada para liberarlo. ¿Cómo, cómo se enfrenta Moisés ahora con Dios? Eh, está frustrado, no Claro. entiende, se lamenta, porque él obedeció a Dios y el resultado fue más sufrimiento. Y se atreve a decírselo a Dios sin filtros. Y en la tradición bíblica vamos a ver, en el Antiguo Testamento principalmente, que este tipo de oración es muy legítima para muchos y necesaria incluso. Muestra para el judaísmo que no hay una fe auténtica sin un espacio para el lamento. Por eso que tenemos en nuestra Biblia un libro que se llama Lamentaciones. No sé si lo han Mm. leído. No. Eh, el lamento es una parte muy importante en la experiencia con Dios en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Si leemos los salmos, vamos a ver también que hay muchos salmos que son lamentos, son verdaderos llantos, ya sea de tristeza porque Dios no escucha, de protesta porque encontramos o encuentran los salmistas que Dios es injusto, que Dios es cruel. Vemos en el libro de Job también cómo al principio Job obedece a Dios frente a la adversidad, cómo después de haberlo perdido todo, se lanza una frase para el bronce que es Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y es como para aplaudirlo a Job. Pero esos son los primeros dos capítulos de 40 o 38 que tiene Job. Eh, y luego, con más sufrimiento, ya empiezan las lamentaciones de Job, a tal punto que dice, maldito el día en que nací. O sea, o sea, y todo eso en un diálogo con sus amigos, diálogo con Dios, como que existe una tensión acá que nos muestra que el pueblo de Israel, eh, desde sus inicios, con esto que vemos acá en Moisés, anteriormente en Abraham, es un pueblo que cuando le va mal, que cuando sufre, cuando tiene problemas, no se aparta, no reniega de este Dios y se va tras otros dioses, sino que se enoja con este Dios, le llora, le exige, se frustra
clama una y otra vez, hasta que finalmente vuelven al camino eh, que es el que Dios tiene trazado para ellos. Pero no se apartan. Es como que en nuestra vida, cuando pasamos por ciertas crisis, problemas, hay personas que quizás no van tras otros dioses, pero se alejan, Aparte. se apartan y dejan de creer. Sí, miren, Yo estaba pensando lo mismo, fíjate, estaba como uniendo un poco los temas y cuando pienso, deja ir a mi pueblo y el faraón responde con la guerra, con la pelea, con la opresión, el pueblo de Israel no entiende la actitud de Dios. ¿Por qué nos castigas? ¿Por qué castiga a tu pueblo? Le dice Moisés. Él no lo entiende, pero yo, o sea, como recapitulo en la historia, en el Antiguo Testamento y ahora, en la época actual, que Dios siempre ha mandado pruebas a la humanidad, desde la época de Cristo a hoy en día. Hoy día tenemos las pruebas de la guerra por todo el Medio Oriente, las peleas políticas, económicas, sociales, en todos los tiempos de la historia y me doy cuenta que siempre Dios da un espacio para que uno piense y reaccione. El faraón no reaccionó, tuvo que mandarle la guerra, las plagas, las muertes, la sequedad del río para que él reaccionara. Entonces, ¿por qué? Porque uno como ser humano tiene que esperar algo malo para actuar. ¿Por qué uno debería de ser más inteligente? Era un poderoso, pero no era inteligente porque actuó mal. O sea, si uno, tal vez analizando la vida de uno o la vida de la historia de la comunidad, uno no debe esperar de que Dios explote o Dios se enoje para actuar uno bien con los demás. O sea, uno siempre debe, o sea, ya a mi edad, ya mayor, dar gracias a Dios por lo que tiene. Y todos hemos sufrido en la vida. Yo he sufrido mucho con la muerte de mis padres. Eso no supera. Pero uno, como dices tú, como dice el Rudy, con el apoyo de Jesús, de Cristo, uno vive en la vida y sale adelante. Israel le tocó duro toda la vida. Ahora él está actuando mal también. Pero Israel fue un pueblo muy sufrido y también lo castigaron. Y él también castiga hoy en día a los demás. ¿Verá? Entonces es una vida de que oportunidades y que uno a veces no la aprovecha. El faraón no lo aprovechó y castigó al pueblo de Israel hasta que Dios ya no lo soportó. Le dio muchos tiempos, mucho espacio, pero él dijo no. Entonces la obediencia debe ser como parte de uno, de la idiosincrasia de uno. Respetar al superior, con amor, con fe. Es lo que me sale del corazón. así es, sí, gracias, Miriam. Hay pruebas en la vida. Algunos dicen que Dios pone las pruebas, otros dicen que Dios no tienta a nadie, como lo dice la Escritura. Dependerá de eh, la creencia a la que adscriba. Pero lo importante, y más de discutir de si las pruebas las manda Dios o no, es saber de que a todo el mundo le pasan situaciones buenas y Mm. malas. Y uno va a tener que decidir si es firme a su fe, estando bien o como estando mal. Eh, Moisés, a pesar de que se queja, sigue en su misión, se Sí. lamenta, pelea, llora, pero sigue, a pesar de que está frente al imperio opresor, a pesar de que en esta época ellos no son nada ni nadie, y adelante tienen al faraón. Esto nos trae ciertas enseñanzas, como que la obediencia a Dios no garantiza resultados inmediatos. Ujú. eh, o
porque pudimos ver que el primer enfrentamiento entre el Señor, entre Yahvé y el imperio, generó más sufrimiento, que la espiritualidad también puede ser vivida en la queja, en el lamento, en tener una relación con Dios, más que mirar a una divinidad que está por allá lejos, trascendente, que no tengo acceso nada más que solo para adorar y aplaudir. Eh, y más importante aún es saber que la misión de Dios no se detiene ante los obstáculos, ante la resistencia. Esta sigue hacia adelante. Entonces, pudimos ver que la obediencia a Dios no garantiza el éxito inmediato. Eh, el corazón del capítulo es esta paradoja. Moisés obedeció fielmente a Dios, ha regresado a Egipto, ha enfrentado al faraón con valentía, y en vez de liberación, ¿qué tiene? Más opresión, más opresión. Entonces, a veces, cuando obedecemos a Dios, esperamos que las cosas se arreglen de inmediato. Es como que fuese una consecuencia. Incluso algunos hemos sido tan barzas como decían los jóvenes antes, ya no sé cómo dicen, mis tiempos decíamos así, tan patudos, creo que patudos tampoco se usa todavía, ah, pero mucha gente decía, Dios, yo voy a volver a acercarme a ti, pero tú tienes que concederme esto. No, exacto. Ah, y pensamos así, y nos volvemos a reencontrar con Dios y pensando que las cosas van a mejorar de inmediato, y no necesariamente es esto lo que va a ocurrir. Hay gente que incluso hace promesas, ya, tú me ayudas en esto de inmediato, y si resulta, yo hago esto por ti. Se practica mucho aquí en algunas personas de otras religiones, como lo son las mandas, eh, en que hacen sacrificios personales, qué sé yo, ir de rodillas, no sé cuántas cuadras, o ir a dejar un dinero, o ir a dejar una plaquita a tal lado si es que lo que yo pido a este Dios se concede. Una fe como un tanto condicional, es como dame y te doy. Pero la historia bíblica nos muestra una obediencia que es frecuente, que es estable en el tiempo, y que cuando hay conflicto eh, no desaparece. Eh, un faraón siempre reacciona cuando percibe que la opresión empieza a quebrarse, cuando ve que la fe es fuerte. Entonces, obedecer a Dios es como sembrar semillas cuyo fruto puede tardar. La primera cosecha puede no tener éxito, sino más lucha, más esfuerzo. Y esto no significa que Dios no esté actuando. Exacto. Eh, y en este texto el conflicto espiritual es inevitable. Eh, ¿Quién es Yahvé para que yo lo escuche? El faraón cuestiona la autoridad de este Dios. Cuando un sistema opresor es confrontado por la palabra, su primera reacción no va a ser arrepentimiento, sino endurecimiento. Toda obra de Dios que busca liberar, que busca sanar, provoca muchas veces una resistencia espiritual. La esclavitud no se rompe sin conflicto. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Ha sido muy difícil. Eh, Creo que parcialmente solo el caso de India ha sido, si bien es cierto, hubo conflicto, fue menor porque estaba la figura de Gandhi. No sé si han eh, visto
eh, historias de Gandhi, han leído, hay una película creo que es súper Sí, larga, que es buena. eh, muy bueno. es uno, India es como uno, creo que es el único país, no estoy seguro, que obtiene su independencia sin ir a la guerra contra el país opresor. Y él se presenta ante los que estaban en situación de poder de Inglaterra y ellos le dicen, o sea, ¿tú quieres que nosotros agarremos nuestras cosas y nos vayamos por las nuestras? Y se largan a reír. Y el Gandhi les dice, sí, eso es lo que quiero, que por favor se vayan y nos dejen vivir tranquilos para tener nuestro país para nosotros. Ah, aún así, eh, a pesar de que Gandhi implementó la no violencia para sus seguidores y dejaban que los ingleses les pegaran nomás, los humillaran, no faltaron subversivos, no faltaron aquellos que no estaban de acuerdo y se generó conflictos grandes. Después, cuando el país se unificó, eh, había conflictos entre aquellos que seguían una y otra religión y se dividieron finalmente en dos países. ¿Se acuerdan cuál es el otro país? Eh, Un poco de historia les comento nomás, cultura general. Pakistán, que con estaba pensando en Pakistán, otra Claro, cosa. muy sí. bien, Lucía, sí. El país que dicen que es de los más flojos, porque Pakistán, Pakistán es musulmán, claro, por eso que lo separaron. así es. Ujú. Y se separaron por conflicto, porque ya llegó el momento en que no se podían ver los de las distintas religiones y acordaron mejor hacer la división. Eh, cuando la iglesia predica justicia, libertad y vida, el faraón moderno siempre responde. No debemos sorprendernos por la resistencia porque es parte del camino. Eh, nuestro pastor luterano Dietrich Bonhoeffer o Bonhoeffer o como se pronuncie, que, eh, fue víctima también eh, de el imperio nazi, fue condenado a muerte eh, por oponerse, por ser parte de la iglesia luterana en Alemania que se oponía al Tercer Reich. Eh, cuando la iglesia se pone en un rol así, el faraón que esté de turno siempre va a responder, porque la esperanza provoca resistencia. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto, le dice Moisés al faraón. Deja ir a mi pueblo. Pero el faraón reacciona aumentando la opresión, porque la esperanza es peligrosa. Ujú. Esclavos con esperanza. ¿Qué es eso? Son esclavos que se pueden resistir, oprimidos que esperan, que tienen algo, un ansia en el corazón de dejar de estarlo y se organizan. Es peligroso para el faraón. La historia espiritual de Israel es también nuestra historia. Toda palabra de liberación genera resistencia. Cuando una persona o comunidad empieza a soñar con libertad, las fuerzas que la aprisionan se comienzan a agitar, a agitar. Ahora, no estamos llamados nosotros hoy en día, y para que lo tengamos claro, a ir en contra de un sistema opresor de manera política. Es lo que Jesús precisamente no hizo cuando los judíos sí esperaran que él fuera el Mesías libertador político, que le hiciera la guerra al imperio romano, a otro faraón. Ujú. Jesús nos enseñó que todos estos procesos, sí, son ciertos, son verdaderos, están ahí. Debemos ser una voz profética, debemos
alzar nuestra voz frente a las injusticias de los distintos faraones que deterioran el alma del ser humano, que provocan dolor, sufrimiento, pero no somos llamados a ir a la guerra, al conflicto, a la lucha política desde nuestra fe. Eso es distinto de que si usted de forma personal tiene o no su convicción política. Eh, Otro tema interesante que nos trajo el texto es que parece que para el escritor del Éxodo y también en el Antiguo Testamento en general está bien traer quejas a Dios. Moisés se atreve a reclamar con honestidad. Job, como les había comentado, se queja ante Dios. Jeremías expresa su angustia con lágrimas. Jesús mismo grita en la cruz. Ujú. ¿Se acuerdan? ¿Por qué me Sí, has abandonado? sí, Entonces, la queja sí. honesta no es una falta de fe, sino que es fe en la lucha. Dios acoge el corazón sincero que expresa su dolor sin fingir de que, de que todo está bien. A veces esto no es rebeldía, sino que es una confianza en que este Dios me escucha también cuando me quejo, cuando algo me duele, que no es un Dios al cual solo le voy a cantar, a aplaudir y a decirle lo bonito de la vida y dar gracias nomás, sino que también es un Dios que se relaciona conmigo en mi dolor, en mis quejas, en mis procesos, porque el proceso de liberación es algo progresivo. Lo que nos enseña Éxodo 5 es que la liberación no ocurre de golpe. Hay procesos con retrocesos aparentes. Hay una enseñanza divina que va preparando al pueblo. Todavía falta para que ocurra el clímax de la liberación, pero ya comenzó la historia. En nuestra vida espiritual, Dios no suele a veces actuar de una vez, sino que nos invita a caminar paso a paso, lucha tras lucha, promesa tras promesa. Nos desesperamos si nos vemos atrapados, si no vemos resultados inmediatos en nuestra vida, en nuestra experiencia de fe, en el trabajo pastoral, diacónico, misionero que hacemos como iglesia, pero la historia de Dios avanza a su propio ritmo. Ujú, Eh, ¿Han vivido situaciones donde obedecer a Dios les trajo más oposición? Yo creo que sí, ¿cierto? ujú. Otra pregunta para hacernos. ¿Con qué parte del corazón de Moisés nos identificamos en este capítulo? ¿Y qué faraones enfrentamos hoy? ¿Y qué nos enseña este capítulo sobre la perseverancia en la fe? ¿Qué nos enseña? Doy la palabra si alguien quiere hacer algún comentario, ya que Yo, estamos yo terminando. quería comentar esto, súper interesante esto, porque em, sigue sucediendo igual en este tiempo. Em, yo creo que primero, bueno, am, tengo que partir por mí mismo, por mí misma, porque en general todos somos seres emocionales, que sentimos de manera diferente las situaciones que nos vienen en la vida. Yo me acojo mucho a hágase tu voluntad. Para mí esa es la clave fundamental. No la entiendo, no entiendo esta situación que me mandas, pero aquí estoy. Te pido fuerza y sabiduría y que me conduzcas hacia el camino que me haga sentir mejor y más cerca de ti. Porque, porque buscar explicación, por ejemplo, es que lo viví tanto esta narrativa de este Éxodo 5 con Venezuela, mi país. O sea,
este sistema de más de 25 años sigue siendo cada vez más opresor. O sea, por más movimientos que han habido, siempre se ha exacerbado su poder, su control, su deseo ahorita están metiendo presos a todo el mundo. O sea, una cosa completamente absurda. Pero yendo a lo chiquito, que es donde nosotros empezamos a actuar, yo creo que para mí me ha dado mucho alivio ese pensamiento que tengo. O sea, ahora. Y igual, de todas maneras, siempre las gracias porque dentro de toda situación siempre hay una bendición, que no la entiendo en el momento, pero sé que es así. Entonces, ya eso como que me alivia y ya. O sea, no lo entiendo, estoy contigo, ayúdame a tomar las mejores decisiones, a ser capaz de salir, entender y pasarla contigo. O sea, tendrá su tiempo, pero creo que es lo que me ha servido más a mí. Gracias por compartir, querida Karen. Así es. Bueno, como conclusión, la historia de Dios con nosotros no se mide por la rapidez de los resultados, sino por la fidelidad de su presencia en el camino. Hay una canción muy cortita que dice, tu fidelidad es grande, que era una de las favoritas de un padre en la fe que tuve, um, que dice tanto. Esa sola frase, tu fidelidad es grande, Señor. A pesar de que no veamos resultados instantáneos, podemos ver siempre a Dios en nuestro caminar. Tengamos una oración. Señor Dios Todopoderoso, Dios de la zarza, que nos llamas a caminar en medio de las resistencias. Fortalece nuestra fe cuando los resultados no llegan. Sostiene nuestro corazón cuando la obediencia atrae conflicto. Enséñanos a clamarte con honestidad, como lo hizo Moisés, y danos la gracia para perseverar, confiando en que tu fidelidad es grande. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Estupendo. Muy bien, queridas, queridos. Buena clase, que tengan un buen Sí. fin de semana largo, aquellos que pueden tenerlo. ¿Por qué, Kelly? ¿Qué hay de Mañana es festivo conmemoración acá. allá? Ah, ¿qué? Mañana es ¿Qué hay? festivo acá. No sé qué es, San algo debe ser, ¿o no? San Los Pedro, San Pablo. pueblos originarios. Los pueblos originarios. Ah, Día de los pueblos originarios. ese es aquí hoy. Hoy es aquí. El niño no Ujú, tuvo clase. Ya. ujú. Así que muy bien. Nos vemos pues. Que estén bien. Chao, Chao, chao. Muchas saludos, muchas gracias. Muchas gracias. gracias, Héctor. Chao, Karencita. Dios los Gracias. bendiga a todos. Chao, Jessica, Chao. Ani, Besitos. Chao. Chao, los querido. quiero a todos. Chao, Chao. Lucía.